Vamos a empezar con Recepción clásica en el arte y la epigrafía, con la presentación de Carolina Robaina Hernández, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su ponencia titulada Tiempos pretéritos en la epigrafía funeraria del humanismo hispano. Buenos días. Bueno, como bien me acaban de presentar, mi nombre es Carolina Robaina Hernández, vengo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y concretamente del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer al comité organizador por haber contado con mi participación en esta jornada y, y por todos aquellos que la han hecho posible. Además, también quería comentar que estos resultados derivan de un proyecto de investigación pendiente de prórroga con el acrónimo de EPIUM y que coordina también mi director de tesis, Manuel Ramírez Sánchez. Bueno, por comentar un poco sobre el contexto histórico en el que nos vamos a situar con los siguientes ejemplos, cuando se erigía el Palacio de Carlos V en Granada, ya discurrían varias décadas, si no más de un siglo, en el que el humanismo ya era protagonista en el 480 italiano. Y no solo nos vamos a situar en una escritura de aparato, en un contexto político, sino que también la esfera religiosa va a hacer uso de esta letra capital cuadrada que va a ser recibida plenamente a partir de los modelos epigráficos romanos. Y para ello, precisamente, con el contexto más eclesiástico, comenzamos con una inscripción y que vamos a tratar tres ejemplos que voy a seguir a partir de un orden cronológico. Las tres inscripciones se sitúan en el mismo lugar, en la Catedral de Sevilla, pero comprobaremos que tienen aspectos diferentes, no solo a nivel formal. Como les decía, esta inscripción, en este caso, pertenece al mundo eclesiástico y pertenece a Íñigo López de Mendoza. Lo curioso de esta inscripción es que se sitúa a finales del siglo XVII, perdón, a finales del siglo XV, lo que es un periodo bastante temprano para encontrar la recepción de estos modelos epigráficos, pero además algo bastante curioso es que a los pocos años de erigirse, hacia 1520 es reutilizada para otro difunto, en este caso para el deán Hernando de la Torre. Para ello lo podemos comprobar en el reverso de la losa en el que se inscribe esta fecha y realmente ya a los años la situaríamos en la Catedral de Sevilla, que es donde se encuentra actualmente. De todos estos hechos de la reutilización y su traslado, hace referencia a José Gestoso y Pérez en su obra Sevilla Monumental y Artística. Ya entrando en cuestiones gráficas, las inscripciones las podemos organizar en dos sectores. Uno sería los dos escudos que tienen señalado ahí en amarillo y con un lema heráldico que es bastante curioso porque utiliza el castellano medieval y no el latín, porque bueno, en este caso tendríamos que haber leído gratia y no gracia. Y luego la inscripción principal que se dispone en los extremos de la losa en una única línea y que comienza y finaliza en la esquina superior izquierda. Y precisamente hablando sobre ese cierre de la inscripción, encontramos un elemento que constituye una contaminación de la tradición libraria, porque se trata de un elemento de cierre más habitual en los textos escritos para demostrar el texto había finalizado. En este caso se trata de una contaminación porque no tiene una función práctica, ¿no? Vemos que es una única línea y que finaliza en el lugar en el que ha comenzado. Otra cuestión bastante interesante es que los signos de interpunción triangulares que utiliza esta inscripción se sitúan a una altura media. Y se trata de un aspecto que se recibe de los modelos epigráficos romanos y que no siempre se va a respetar. En el resto de cuestiones, en general, encontramos una letra capital cuadrada que recibe sus formas plenas desde los modelos romanos. Pasamos a la siguiente inscripción, que la situamos ya en el siglo XVI.
y que se concibe por el traslado y la ampliación el traslado de los cuerpos reales de Fernando III y Alfonso X y la ampliación de la capilla real de la Catedral de Sevilla se dispone para ello. Estos hechos son constatados por Francisco de Sigüenza en su obra, cuya fecha se sitúa también en el momento definitivo del traslado, que es 1579. Si bien, si pasamos a las inscripciones, comprobamos que la fecha en la que se erigen es 1575. Y esto probablemente se deba a que las obras ya llevaban bastantes décadas de retraso, ¿no? Entonces probablemente pues se adelantarían a la hora de fechar este hecho, 4 años antes de cuando se hizo realmente, que fue en el 79. A nivel formal, estas inscripciones también ambas presentan ese elemento embellecido de cierre al final de la última línea y en este caso los signos de interpunción que comentábamos antes se sitúan a una altura baja. Esta cuestión es más típica del siglo XVII, sin embargo esto no impide que nosotros la encontremos en fechas anteriores. Otro elemento propio de la tradición libraria y que también constituye una contaminación es la letra capitular, que la encontramos en ambos casos en el nombre de Fernando y de Felipe. Esa primera letra está dispuesta con mayores dimensiones porque es típico de la tradición libraria que se utilizara como inicio de capítulo y muchas veces se encuentra también embellecida. Bueno, estas inscripciones se sitúan en una base de piedra sobre la que se ubica a su vez la urna y el cuerpo de Fernando III en el altar mayor y por lo tanto se ubican en un lugar céntrico. Em, a nivel específico del contenido, disponemos a la izquierda de una inscripción Monumentum Translationis, es decir, el monumento o la inscripción que da constancia de ese traslado, mientras que a la derecha es un Monumentum Amplificationis, es decir, que da constancia de esa ampliación de la capilla. Pero yo me quiero detener un poco en esos términos que constituyen una recepción de esa antigüedad, porque si comenzamos por el de la izquierda, aparte de demostrar esa conexión dinástica que existía entre Fernando III, Alfonso X, ¿no? Y que se ubica también en el contexto de Felipe II, comprobamos que el término clarísima constituye un tratamiento que se recibe directamente de una fórmula romana para referirse a un miembro del ordo senatorial como clarissimus vir, o en el caso de las mujeres vinculadas a estos hombres como clarísima fémina, ¿no? Y que aquí en este caso se recibe plenamente. Luego, si pasamos a la inscripción de la derecha, tenemos la propia intitulatio de Felipe II como rey católico, además de otra serie de tratamientos. Pero aquí también lo que quiero recalcar es en la expresión, la fórmula final de Cavitque, que se recibe plenamente de esas inscripciones romanas y que era un elemento bastante habitual como fórmula final. Bueno, como veo que más o menos voy bien de tiempo, quiero comentar un poquito sobre las formas gráficas, aunque creo que no sé si se pueden ver bien para ustedes, pero es bastante interesante que encontramos en ciertas letras como la R o la P algunas dificultades en general del taller epigráfico, ya sea pues para el cierre del ojo o el propio trazo diagonal de la R, pero estas dificultades contrastan con algunas letras que suelen ser bastante difíciles de ejecutar, pero en este caso su ductus es bastante preciso, como es la propia G o la propia S, que es pues algo menos habitual. Y ahora sí, pasamos a la siguiente inscripción, que se sitúa hacia el siglo XVII, sobre todo por sus características gráficas, pero que nos mantenemos en el contexto de la capilla real. Concretamente se ubica en la parte inferior del sepulcro de Alfonso X, que a su vez se sitúa en el lado del Evangelio. Es un lado preferente con respecto al lado de la epístola, que sería el lado del Evangelio es el lado izquierdo, si miramos hacia el altar, y el lado de la epístola sería el lado derecho, ¿no? Pues en este caso, Alfonso se sitúa en un contexto pues, preferente frente a Fernando, que se ubica en ese altar mayor. En cualquier caso, esta inscripción
difiere en materia y forma de todo el contexto material del sepulcro que se ubica en su parte superior y encontramos otros elementos que ya hemos comentado, como sobre todo en su primera línea, como son esos elementos embellecidos como forma de cierre a los laterales, y luego esos signos de interpunción, que en este caso también se sitúan en su parte baja. Es interesante que estas cuestiones se sitúen en esta primera línea, porque además encontramos otra fórmula típica de estas inscripciones romanas, como es la dedicación divina, como el Dios óptimo máximo. Además, en este caso también para Alfonso X encontramos una extensa intitulatio, una serie de términos que nos evocan a esos términos clásicos, ¿no? Como rey de los romanos o emperador electo, y que es en este caso mucho más extenso que para Felipe II. Em, En este caso también es interesante el uso de esa letra capitular, que como la veíamos en las anteriores inscripciones, solo se sitúa al inicio, pero en este caso la vemos en muchas ocasiones, no solo al inicio de algunas líneas, sino también en algunos términos en específico, ¿no? Que también nos informan de esos términos que querían pues recalcar, ¿no? Vale, y ya pues para ir finalizando y dar un poco de unión a estas inscripciones que hemos comentado, pues podemos comprobar que se tratan de inscripciones que se salen de esa escritura de aparato situada al aire libre y que se ubica en un espacio cerrado, pero que al final no deja de ser una escritura pública al servicio de las esferas políticas y religiosas y que contribuye a esa ideologización para la construcción de las identidades nacionales en los siglos XVI y XVII en Europa y que a veces puede parecer que se reduce al ámbito político, pero que como comprobamos en el primer ejemplo, también servía para esas figuras, ¿no? Vinculadas al mundo eclesiástico, que también buscaban de manera individual pues dejar un mensaje a través de unas fórmulas muy concretas, ¿no? Es decir, la letra capital cuadrada se convierte en el código para demostrar pues el estatus y el poder político y religioso. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias.